Bien, no sé si alguien, si alguno de ustedes me puede decir qué es el ecoturismo, cómo lo pueden definir el ecoturismo. ¿Qué es el ecoturismo? ¿Nadie? Voy a dejar entonces como tarea. ¿Qué será el ecoturismo, jóvenes? Carolina, Erwin, Jonathan, Julio, Maya. Ya, entonces vamos a dejar una plataforma. Dice, Ya les voy a dar un... no, yo le Sí, quiero sí. responder, dice, no de tarea. A ver, ¿qué es el Eh, ecoturismo? el ecoturismo es una actividad, ¿cómo le digo? Es una actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente, evitando todo tipo de Ya, daños en la naturaleza. ya. El turismo es una actividad, es un tipo de actividad turística que se desarrolla, dices, sin deteriorar el medio ambiente. Ya. Un tipo de turismo, ¿no? Algunos dicen. ¿Es cierto o no? A ver, Erwin, Jonathan. Hola, hola, ¿me escuchan o no? Sí, dice aquí está. ¿Concuerdan con la definición de Carolina? Este concepto tienen que manejarlo muy bien ustedes porque es el segundo módulo creo que hasta ecoturismo 6 o 5 hay, que ustedes sí van a ir manejando este concepto, entonces tiene que estar totalmente claro. Si no está claro, vamos a tener problemas y si no entendemos qué es el ecoturismo, vamos a tener problemas luego cuando lleguemos más adelante. ¿Ya? Entonces, voy a dejar una actividad para que quede clara la definición del concepto. Eh, Les voy a pasar unos puntos, se van a ir anotando al final de la exposición. ¿Ya? Bien, de todas maneras les voy a explicar. Eh, por ejemplo, hemos visto varios tipos, existen en tipologías turísticas diferentes actividades que se pueden realizar, ¿no? ¿Y por qué he puesto el turismo de naturaleza y el ecoturismo? Vamos a hacer un introducción para que todo quede claro. A ver, desde la antigüedad, vamos a ver un poquito sobre el análisis. El hombre de las grandes ciudades, cotidiana, ¿no? Encuentra, quiere tener un encuentro con la naturaleza, quiere tener esa conexión con la naturaleza, ¿no? Como ustedes saben, ya a medida que han ido creciendo los centros urbanos, a medida que ya hemos tenido espacios, por ejemplo, como en La Paz, para poder disfrutar de la naturaleza, es una necesidad del propio ser humano recurrir a estos lugares donde se encuentra la naturaleza, ¿ya? Se pueden, en busca de una necesidad de satisfacer la autorrealización, a veces ustedes mismos se escapan en tiempos libres al área rural, a la naturaleza, para poder tener esa conexión, ¿no es cierto? Entonces, esto es como que una de las razones por la cual ha surgido el turismo de naturaleza y dentro de este el ecoturismo. Ya,
estas medidas se han ido tomando según, que los vamos a ir viendo más adelante, según reuniones, según foros, etcétera, ¿ya? En pro de cuidado del medio ambiente. Pero en primer lugar, lo que tenemos que entender que es una necesidad del ser humano de interrelacionar con la naturaleza, tener esa relación con la naturaleza, por un lado. Perdón, ahora sí. Las personas buscan ese acercamiento con la naturaleza de una forma directa y activa, pero a la vez más responsable, valorando y respetando particularidades de la naturaleza, ¿no? Valorando y respetando particularidades de la sociedad, de la cultura, ya sean estas autóctonas, ¿no? De los lugares visitados. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, eh, es, es el continente europeo y también el país de Estados Unidos donde ha surgido este tipo de turismo, que es el tipo de turismo de naturaleza. ¿Por qué estamos viendo ahorita el tipo de turismo de naturaleza? Porque vamos a ver de dónde viene el ecoturismo, ¿no? Como habíamos dicho, ante la necesidad del ser humano por estar involucrado, ante la necesidad del ser humano por estar en relación con la naturaleza, es que en el continente europeo y en el país de Estados Unidos se trata de, por primera vez, realizar un tipo de turismo de naturaleza, ¿ya? Y para eso necesitamos definir qué es el turismo de naturaleza, ¿no? Lo entendemos como la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente, promoviendo la conservación de la naturaleza y los ecosistemas existentes, realizando actividades recreativas, actividades de apreciación y conocimiento de la naturaleza, a través de la interrelación de la misma. Para poder entender el ecoturismo, tenemos que saber qué es el turismo de naturaleza, ¿no? Y es aquella actividad, dice, que se desarrolla sin alterar el equilibrio con el medio ambiente. Trata de realizar actividades, el hombre quiere desplazarse a las zonas, a la naturaleza, pero el objetivo principal es que no se pueda alterar el equilibrio del medio ambiente, que se pueda conservar la naturaleza, que se pueda conservar los tipos de ecosistema que existen en el lugar, ¿no? ¿Y cómo se va a conservar esto? Realizando actividades recreativas, por ejemplo, la apreciación, la búsqueda de conocimiento, ¿no? Entonces, es importante que nosotros identifiquemos primero el turismo de naturaleza y después el ecoturismo, ¿ya? El turismo de naturaleza tiene tres características importantes, ¿ya? Primera característica, uno es el motivo por el cual se desplaza el turista. Por ejemplo, el turista en un tipo de turismo de naturaleza busca recrearse en su tiempo libre, ¿no? Realizando actividades en constante movimiento. Busca experiencias significativas. Entonces, bajo la característica de turismo de naturaleza, podemos decir que el turista quiere disfrutar de su tiempo libre haciendo actividades constantemente en movimiento. Busca realizar estas actividades, pero también teniendo experiencias significativas. Otra característica del turismo de naturaleza es que se va en busca de desarrollar estas actividades con la naturaleza, de preferencia en un estado conservado, ¿no? O pristino se dice, ¿ya? Entonces, las personas que van a realizar un tipo de turismo de naturaleza quieren realizar estas actividades con preferencia en un estado que no ha sido alterado. Por ejemplo, pueden ser las selvas, eh, pueden ser algún tipo de ecosistema que no ha tenido alteración por el ser humano, donde no se han establecido o
ha empezado a crecer, digamos, una mancha urbana, etcétera. ¿Ya? Es una segunda característica. Entonces, como primera característica del turismo de naturaleza, hemos dicho que las actividades que quiere realizar el turista quieren hacerlas con movimiento, ¿no? Buscando experiencias. Y como segunda característica, ellos buscan hacer estas actividades en algún lugar o sitio que no ha sufrido alteraciones por parte del ser humano. La tercera característica se refiere a las condiciones y actitudes que toma el turista al realizar estas actividades. Por ejemplo, compromiso de respetar, apreciar y cuidar de los recursos que está utilizando para recrearse, ¿ya? Entonces, la tercera característica del turismo de naturaleza es que el turista busca realizar estas actividades, pero con un alto grado de responsabilidad hacia el medio ambiente, ¿ya? Hay un compromiso por parte del turista hacia el respeto, hay un compromiso por parte del turista hacia el aprecio y cuidar, ¿no? Los recursos que se están utilizando para su propia recreación. ¿Ya? Entonces, por este lado podemos ver qué es el turismo de naturaleza. Los viajes que tienen como fin realizar, conocer recursos naturales y culturales, ¿ya? Entonces, podemos definir como son todas aquellas actividades que se realizan en contacto directo con la naturaleza, que se realizan en contacto directo con las culturas, ¿ya? Y, pero no solamente son esas actividades que se realizan de esta manera, sino que se respeta, hay un compromiso por conocer, respetar, disfrutar y participar de la conservación de los recursos naturales y de los recursos culturales. Bien, en este gráfico ya se van a darse ustedes cuenta, por ejemplo, que el turismo de naturaleza tiene tres tipos, se divide en tres tipos, ¿ya? Dentro del turismo de naturaleza tenemos el ecoturismo, tenemos el turismo de aventura, un panorama mucho más claro. No es lo mismo hablar de turismo de naturaleza y ecoturismo, por ejemplo. No es lo mismo hablar de turismo rural que ecoturismo, o turismo de aventura que ecoturismo. A veces llegamos a confundir, pero en realidad el ecoturismo es una rama del turismo de naturaleza, ¿ya? ¿Y cómo podemos definir al ecoturismo? ¿Qué es el ecoturismo? Lo que les preguntaba hace unos minutos. Ecoturismo o ecoturístico, que algunas veces utilizamos para poder mencionar a cualquier actividad, ¿no? Pero no debemos incurrir en ese error. Por ejemplo, las palabras ecoturismo o ecoturístico son términos utilizados actualmente para definir diferentes conceptos, algunas veces usados de forma indiscriminada y hasta anárquica. ¿Qué quiere decir? Que a veces utilizamos sin saber la palabra ecoturístico, así está practicando ecoturismo, pero no es en realidad lo que corresponde, no es correcto. Debemos identificar las actividades ecoturísticas, ¿ya? Por eso, en esta parte de la división del turismo de naturaleza, les estoy poniendo, por ejemplo, el turismo de aventura tiene actividades diferentes que el ecoturismo. El turismo rural tiene actividades que son diferentes al ecoturismo. Sin embargo, obviamente todas las actividades forman parte del turismo de naturaleza, ¿ya? ¿Cómo podemos entender el ecoturismo? Aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con las mismas, ¿ya? Son aquellos viajes que tienen como fin, esa palabra es importante entenderla,
aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma. El fin del ecoturismo es realizar actividades recreativas y de apreciación, además de conocimiento. ¿Ya? ¿Me dejo entender? No sé si hay alguna pregunta. Jóvenes. No, Lice, todo Sí, bien. se entiende, Lice. Ya, entonces nunca se olviden de esa palabra del ecoturismo. Estamos viendo que pertenece al turismo de naturaleza, es una de las ramas del turismo de naturaleza, pero el ecoturismo, el fin del ecoturismo es realizar actividades recreativas, es realizar actividades de apreciación y actividades de conocimiento. Tres características importantes que no deben olvidarse. Realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento, ¿ya? Obviamente esto en contacto con la naturaleza. Entre las actividades más reconocidas que tenemos en el ecoturismo y las más practicadas del tipo de ecoturismo, por ejemplo, tenemos la observación de naturaleza, tenemos la observación de la fauna, tenemos observación de ecosistemas, observación geológica, senderismo interpretativo, rescate de flora y fauna, talleres de educación ambiental, proyectos de investigación biológica, safaris fotográficos, observación sideral, observación de fósiles, observación de atractivos naturales. Son las principales o las más reconocidas actividades turísticas que tiene el ecoturismo, ¿ya? Observación de la naturaleza, por ejemplo, podemos ir a algún parque nacional, digamos al Parque Nacional Madidi, y vamos a observar la naturaleza. Aquí no dice realizar ningún tipo de actividad deportiva, no dice realizar algún tipo de actividad de riesgo, no. Simplemente ¿qué serán los ecosistemas? Me estoy anotando por si acaso para la tarea de mañana. ¿Qué serán los ecosistemas? Lice, bueno, se podría decir que el ecosistema son los seres vivos, los animales, las plantas, sí, todo lo que nos rodea, todo lo que rodea al medio ambiente, ya sea agua, aire, suelo, eso, Lice. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Estás bien? Yo le hice yo, A ver. un ecosistema es un conjunto de seres vivos que están en un área determinada y que interactúan entre ellas. Conjunto de seres vivos. Sí, que están en un área determinada y que interactúan entre ellas. Ya, bien, es Algo un por ahí. conjunto de seres vivos. Es un conjunto de seres bióticos, abióticos, ¿no es cierto? El Exacto, exacto. ecosistema está conformado por seres vivos, como dices, pero también por elementos que no tienen vida, por ejemplo, el aire, el sol, la lluvia, el agua, etcétera, ¿no? Pero que forman parte de un tipo de ecosistema, ¿ya? Entonces, una de las actividades del ecoturismo es la observación de ecosistemas, ¿no? Observación de estas características. Tenemos diferentes tipos de ecosistemas. No todos los ecosistemas son iguales. Es diferente el ecosistema que tenemos, digamos, en el Parque Nacional Madidi al tipo de ecosistema que tenemos en el altiplano
al tipo de ecosistema que tenemos en los valles, en los llanos, etcétera, ¿ya? Pero simplemente una actividad del ecoturismo es la observación, nuevamente. Observación geológica. ¿A qué se referirá? ¿Mm? ¿Alguien, alguna idea? Quizá formaciones rocosas naturales, Luis. Ya, formaciones rocosas. Son las formaciones los cambios que ha ido teniendo la Tierra, ¿ya? A nivel, en cuanto al tiempo, ¿ya? De la geología. Es la observación, por ejemplo, nosotros, si vamos a diferentes partes de la ciudad, vamos a ver las características propias que ha tomado las montañas, los relieves, la rocosidad, etcétera, ¿no? Observamos, tampoco es que ahí vamos a alterar el ecosistema o vamos a alterar el paisaje, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hasta este punto estamos hablando solamente de la definición observación. Senderismo interpretativo. ¿Qué será el senderismo interpretativo? ¿Alguien? El senderismo interpretativo son aquellas actividades que realizan los turistas que se orientan a la observación de la flora y fauna. Pero este senderismo interpretativo es, como les digo, identificar las características de los tipos de especies de animales que existen, del tipo de especie de plantas que hay en el lugar, ¿ya? Se orienta bastante a lo que es el paisaje y también la geología. También podemos practicar senderismo interpretativo, eh, igual relacionado a la arqueología o a la historia de algún lugar. Entonces, pero en ecoturismo nos basamos sobre todo este senderismo interpretativo a un tipo de especie, por ejemplo, las rutas que desarrollan en el Madidi, las rutas que desarrollan en, puede ser aquí en Pampas, etcétera, ¿no? En el Madrid, por ejemplo, los senderismos son interpretativos, los mismos comunarios empiezan a describir qué es lo que hay en el lugar, qué tipo de animales, hay estas rutas nocturnas, ¿no? Simplemente se observa, ¿ya? En el rescate de la flora y fauna, también muchos ambientalistas practican el ecoturismo para poder rescatar algún tipo de flora o fauna del lugar. ¿Ya? Entonces, esto es importante también mencionar. Como habíamos dicho, hay una responsabilidad por parte del viajero para poder conservar estos aspectos. También tenemos los talleres de educación a los mismos, etcétera. Otra actividad del ecoturismo son los proyectos de investigación biológica. Por ejemplo, les había comentado que vienen bastantes investigadores extranjeros. Hay investigadores extranjeros y nacionales que quieren observar la riqueza en cuanto a fauna y flora que tenemos en Bolivia, ¿ya? Un tipo de especie, canales internacionales de televisión que muestran la riqueza, eh, sobre todo en flora y fauna que tenemos en nuestro territorio. El safari fotográfico, bueno, me imagino que ustedes se deben imaginar ese safari fotográfico en ecosistemas, por ejemplo, en medios ambientes donde puede observarse uno en su estado natural a los animales. Es otra actividad, ¿ya? Fotografiar, etcétera. La observación sideral es lo que tenemos en Salar de Uyuni, por ejemplo, cuando hacemos este tour del stargazing, cuando se hace en las noches,
el tour nocturno para poder observar las estrellas y poder observar las constelaciones, porque sabemos que el cielo del Salar de Uyuni es bastante limpio, ¿no? No se tiene tanta contaminación tal vez como en centros urbanos que tenemos en el eje troncal. Observación de fósiles, el Toro Toro es un gran ejemplo. Tenemos también en Tarija también, en Sucre, ¿no? ¿No es cierto? Entonces es simplemente observar, no es ir a degradar el medio ambiente. Y observación de atractivos naturales. Por ejemplo, aquí en La Paz podemos hacer ecoturismo si vamos a observar algún tipo de atractivo natural. Pueden ser cascadas, pueden ser formaciones rocosas, pueden ser, por ejemplo, el salar mismo, es un atractivo natural, etcétera, ¿no? Pueden ser los nevados. eh, Tenemos bastantes actividades, pero no se olviden entonces, a manera ya de resumen, que el ecoturismo tiene, ¿no?, el fin de realizar actividades recreativas, actividades de apreciación y actividades de conocimiento. ¿Tienen alguna pregunta sobre el ecoturismo y sobre las actividades? ¿Ninguna? Entonces yo voy a lanzar preguntas. A ver, ¿ustedes consideran que, a ver, vamos a ver. Entonces, teniendo claro el panorama del ecoturismo y las actividades que desarrolla el ecoturismo, me, me podrían afirmar o no que, a ver, el biking, Jorge, los tours que haces, el biking, ¿es una actividad ecoturística? Bueno, yo creo, sí es una actividad ecoturística porque estás en contacto con la naturaleza, ves, o sea, ves todo lo que está a tu alrededor, pero, bueno, no sé, la anterior le dije lo mismo al licenciado del ecoturismo uno, me dijo que no era así. Sí, coincido con el licenciado. No es una actividad ecoturística total, ¿no es cierto? Si bien Claro, observas, realizando una actividad, sí, ¿ya? Y mira, en esta diapositiva te vas a guiar. a ver, ¿Dónde está? Aquí. está. Ecoturismo formaría parte del turismo de aventura, el biking que realizas. Obviamente, estos tres tipos de turismo, por ejemplo, el ecoturismo, el turismo rural y el turismo de aventura, pertenecen las tres al turismo de naturaleza. Entonces, tu actividad estaría más dentro del marco de turismo de aventura, Claro, ¿ya? sí. De turismo de aventura. De ecoturismo, ¿cómo pueden ustedes, por ejemplo, notar que es una actividad ecoturística cuando, lo que habíamos dicho, las características importantes es la observación, apreciación netamente o tener un conocimiento? Cuando ya sale de ese esquema, ya deja de ser netamente ecoturístico, sino puede ser alguna actividad en el área rural, puede ser alguna actividad de deporte extremo, deportes de aventura, que también forman parte de la categoría de turismo de naturaleza, ¿ya? Cuando, por ejemplo, vamos a realizar este famoso evento que es digamos, el Hacha Avalancha, ¿no? ¿Tú has ido a participar de este evento, Jorge? Ya, perdón, licenciado, ¿me puedes repetir, por favor? ¿Has ido a participar a este evento, por ejemplo? ¿Conoces el evento del Hacha Avalancha? Claro, pues nosotros solíamos organizar hasta que ya la alcaldía decidió organizar en las A últimas ver, dos ediciones. bien. Esta, por Ya ejemplo, sí, es, conozco, Liz. ya, gracias, Jorge. Esta actividad, por ejemplo, que se desarrolla
en La Paz, hacia Sorata se va, ¿no es cierto? Claro. En Sorata. Entonces, por ejemplo, eso es una actividad deportiva. Si bien vas a estar en relación con el medio ambiente, vas a ver la naturaleza, pero tu actividad, el fin, no es tanto la apreciación, sino buscar, como les digo, buscar esta sensación de aventura, etcétera. Por eso les había dicho que resalten esta palabra, el fin, el objetivo principal del ecoturismo en este caso es realizar actividades de recreación, de apreciación y conocimiento, ¿ya? Sin alterar, sin tratar de alterar, sin generar un impacto que sea muy negativo para el lugar donde ustedes están yendo. Por eso les estoy dando aquí las actividades más reconocidas y practicadas dentro del ecoturismo. Están las observaciones, están los senderismos, está el rescate de flora y fauna, están los talleres de educación, están los proyectos de investigación, los safaris fotográficos, etcétera. Aquí normalmente se dedica uno a estudiar, ¿no? A ver, a analizar, a observar, a apreciar. No realiza el ser humano alguna actividad, por ejemplo, como el biking, digamos, ¿no es cierto? Que lo realizan para poder para practicar un tipo de deporte, etcétera, ¿ya? Entonces, estas son las actividades más reconocidas dentro del ecoturismo. Por Perfecto. ejemplo, hay una fotografía, pueden ver, están ahí rescatando a una especie dentro de una especie que está en peligro de extinción. Es una actividad ecoturística, uno aprende y también sensibiliza, ¿no? No altera el ecosistema, sino más bien ayuda a que éste se desarrolle de la manera más normal posible. ¿Tienen alguna pregunta aparte? ¿Ha quedado claro esta parte de introductoria de ecoturismo? Eso ya no lo han visto en Ecoturismo 1. Sin embargo, quiero que lo tengan claro o que puedan recordar este aspecto. Sí, se entendió, le dice. Ya. Bien, entonces, esa diapositiva lo voy a dejar en la plataforma para que lo vean. No se olviden, gracias Maya, no se olviden entonces que eso es el ecoturismo. ¿Ya? Otra presentación. Ahora sí. Bien. Ecoturismo 2. Vamos a todavía definir cómo entendemos el ecoturismo, ¿no? Otra vez vamos a decir que es toda forma de turismo basado en la naturaleza. ¿Por qué? Porque pertenece al turismo de naturaleza, en la que la motivación principal de los turistas es la observación, apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales, ¿ya? Entonces, el ecoturismo, más allá de apreciar solamente la naturaleza, más allá de observarla, también se interesa bastante por las culturas que existen en un determinado lugar. Otra característica del ecoturismo es que incluye elementos educacionales y de interpretación. Lo que habíamos mencionado hace unos minutos atrás, el ecoturismo está relacionada a la educación y a la interpretación del lugar a cual nosotros vamos a ir, ¿no? Otra característica, generalmente, si bien no exclusivamente está organizado para pequeños grupos por empresas especializadas, los proveedores de servicios que colaboran en el destino tienden a ser pequeñas empresas de propiedad local. Por lo general, ¿qué quiere decir? Eh, cuando se realizan actividades ecoturísticas, prácticas ecoturísticas, se realizan con grupos pequeños, ¿no? No con grupos muy grandes para que no puedan alterar mucho el ecosistema cual se va a ir a visitar. Los, por lo regular, son las empresas locales, por ejemplo, empresas que se
encuentran en el destino donde vamos a ir los que operan este tipo de turismo, ¿ya? Madidi es un claro ejemplo. Ustedes saben que la comunidad de San José, de Uchupiamona, son los que brindan los servicios al turista. Ellos se encargan porque ellos conocen. Entonces, por lo regular, son las mismas empresas que se encuentran en el destino que operan estos productos turísticos o estos productos ecoturísticos. Otra característica del ecoturismo es que procura reducir todo lo posible, sobre todo los impactos negativos, ¿no? Sobre el entorno natural y sociocultural. El ecoturismo procura reducir, ¿ya?, el impacto negativo del ser humano en el entorno donde va a ir a visitar, natural o cultural. Trata de ser muy cuidadoso, ¿no? De no estar modificando el entorno natural o influir mucho en el entorno cultural, etc. Otra característica del ecoturismo es que contribuye a la protección del ecoturismo, ¿ya? El ecoturismo, como un tipo de turismo, procura eh, contribuir a las zonas de protección que tenemos en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Tenemos zonas de protección estricta, en ordenamiento hemos visto estas características que deben cumplir. Entonces va a contribuir el ecoturismo a que se puedan cumplir y se puedan manejar estas zonas, estas zonas naturales para ser protegidas, ¿no? ¿Cómo va a contribuir a la protección de las zonas naturales? Generando beneficios económicos para la comunidad, organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan las zonas naturales con objetivos conservacionistas. Va a contribuir también ofreciendo alternativas de empleo y renta a las comunidades locales, incrementando la concienciación sobre la conservación de los activos naturales y culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los turistas. Entonces va a contribuir al desarrollo mismo de las comunidades, generando trabajo, va a contribuir a la comunidad local, por ejemplo, haciendo la concienciación a los pobladores, pero también a los turistas que van a